por tener la oportunidad de utilizar este espacio. Muchas gracias. Somos Arquitectura es Femenino, una agrupación de arquitectas interesadas en visibilizar el trabajo de arquitectas venezolanas, pero también de hablar sobre temas complejos, la pluralidad, la inclusión, y llevamos año y medio con varias iniciativas, la más fuerte este ciclo de charlas. Tuvimos el gusto la semana pasada con el profesor Henry Vicente de conocer con más profundidad el trabajo de Giovanna Merola, quien en el 81 publica en el 91 publica Arquitectura es Femenino. Y esa publicación, inédita en su momento, tiene una reflexión amplia desde el diseño de la ciudad, la disciplina, cómo se ejerce, la pedagogía y la academia, y este factor género, cómo la atraviesa. Interesantísimo, hacia el final de esta publicación, Giovanna entrevista a 15 mujeres y a 3 hombres. Tenemos entre ellas las entrevistadas a Elena de Garay, Marilén Obaica y a Mari Carmen Sánchez. Entonces, es en ese marco que quisiera entonces darle la palabra ahora a Henry Vicente, con quien nada de esto hubiera sido posible, porque es gracias a Henry que conocemos a Giovanna Merola y que de alguna manera ahora se ha vuelto parte intrínseca, medular de toda esta iniciativa nuestra. Henry Vicente es arquitecto y magíster en literatura latinoamericana de la USB, la Simón Bolívar, y doctor en arquitectura y patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor titular tanto de la Simón Bolívar como de la UCAP, es autor de numerosas publicaciones destacadas y premios nacionales e internacionales. Será el moderador de esta conversación. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible la realización de este ciclo, en especial al Grupo de Arquitectura de Femenino y al Centro de Arte de los Galpones, pero sobre todo a cada uno de ustedes que nos acompaña esta mañana en este sitio tan grato. Continuamos nuestra aproximación a Giovanna Merola y a su libro Arquitectura de Femenino. Esta segunda sesión cuenta con la participación, como ya se dijo, de 3 arquitectas que fueron entrevistadas por Giovanna en su libro. Dada la escasa bibliografía nacional relacionada con el tema en aquel momento, Giovanna optó por complementar la misma con, y abro comillas, citándola, una serie de entrevistas que se realizaron a un selecto grupo de profesoras, profesores y profesionales de la arquitectura, las que constituyen una referencia de primer orden sobre el tema en nuestro país. La participación de estas 3 arquitectas hoy consistirá básicamente, en algún caso, en la presentación de su obra, a fin de darle visibilidad a un trabajo sostenido en el tiempo. En otro caso, habrá reflexión sobre Giovanna y su libro, o habrá la posibilidad de hacer alguna referencia a ella. Para ello contamos con 2 arquitectas que fueron, digamos, líderes en su momento, teniendo su propio estudio de arquitectura desde los años 70 y con un perfil, si se quiere, más profesional, aunque cada una de ellas ha tenido experiencia académica, y por otro lado con una profesora, sobre todo investigadora y académica de primer nivel. Voy a presentarla. A mano izquierda, al fondo, al extremo, está Elena de Garay, quien nació en Toulouse, Francia, si bien es arquitecta venezolana, egresada de la UCB en 1967, fue pionera directora de su estudio de arquitectura en Caracas en 1970, es reconocida por su gran profesionalismo y creatividad en sus más de 90 proyectos, y entre sus reconocimientos debemos señalar
el primer premio, Gran Premio Internacional de la Arquitectura de la Bienal de Arquitectura de Quito por el edificio de la Fosforera Nacional Venezolana, siendo la primera mujer en obtener dicho reconocimiento. Y la mención Premio Metropolitano de Arquitectura al edificio de servicios La Urbina. Posteriormente, en el centro está María Elena, más conocida como Marilén Obaica, quien nació en Caracas, cursó la carrera de arquitectura en la UCB, si bien debido al cierre de la universidad en aquel momento, hubo de terminar la carrera en la ULA, en Mérida, en 1972. Es doctora en Ciencias Físicas e Ingeniería Civil de la Universidad Pierre y Marie Curie en París. Es profesora e investigadora especialista en eficiencia energética en edificaciones en el IDEC, del instituto del que fue directora, y donde trabaja desde 1978 como jubilada activa hoy en día. Entre sus reconocimientos debemos señalar el Premio de Investigación de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat 2022 al libro La Arquitectura en el siglo XX venezolana, del que es coautora y que fue coordinado por Lorenzo González Casa, quien se halla aquí presente. Y a mi mano izquierda está Mari Carmen Sánchez, quien nació en Madrid, España, si bien también es arquitecta venezolana, egresada de la UCB en 1966 y doctora en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. En 1975 creó su propia firma, MCS Arquitectura. Es profesora titular en la USB, donde ha dado clases desde 1990, y entre sus reconocimientos debemos señalar los primeros premios en el tercero y en el quinto Salón Malaucena de Arquitectura y Urbanismo en Valencia, en un caso por el proyecto de recuperación y ampliación del Balcón de Bolívar en Coro, y en el otro por el proyecto del aeropuerto Tomás de Heres en Ciudad de Bolívar, respectivamente. La verdad es que es un privilegio contar con ellas tres en esta sesión final del ciclo Arquitectura Femenina. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Vamos a proceder, cada una va a presentar. El primer caso va a ser Elena, quien va a acompañar presentando, leyendo la introducción, su hijo Urpi Garay, quien es profesor de IESA. Entonces, tanto Mari Carmen y Marilén, les voy a pedir por favor que se sienten en primera fila y después cada una viene por aquí. Y yo me voy a sentar también allá y voy a dejar a Urpi a cargo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a leer esta introducción que escribió mi mamá de su presentación. Y bueno, entonces, introducción. El principal contexto en el que me ha correspondido desarrollar mi arquitectura es la ciudad de Caracas. Por lo tanto, es al que me voy a referir más detalladamente. Caracas. Si en la montaña el Ávila define la ciudad su vocación por la naturaleza, por sus patios, corredores y ventanas, anuncia una arquitectura que estuvo entre las primeras en comprender la significación de la luz, el aire y la vegetación como materias constructivas. Su pequeña arquitectura supo valorizar los espacios públicos, urbanos y privados, resolver con dignidad sus esquinas y adecuar sus calles empedradas al quehacer cotidiano de la vida colonial. Caracas disfruta de un clima templado y de una topografía accidentada, y está regida por enormes contrastes sociales reflejados en su desordenado contexto urbano. Al principio de la conquista, la arquitectura se nutrió de la experiencia europea, ejemplo de un curioso mestizaje arquitectónico en que la técnica indiana del bahareque
también conocida por los españoles a través de los árabes, trabado con caña amarga, se aplicaba al concepto europeo de la distribución de los espacios. Posteriormente, la arquitectura comienza a conocer el clima y el lugar, y es cuando aparece la arquitectura caribeña, con sus pórticos, corredores, balcones y aleros, proveedores de sombra. Con la búsqueda del aprovechamiento de las brisas a través de ventilaciones cruzadas, con la utilización de romanillas y hermosos labrados en la madera de sus puertas y dinteles. Hoy en día, la arquitectura de Caracas se sigue nutriendo de las propuestas europeas y americanas, algunas veces reinterpretadas y adaptadas a nuestro contexto y a nuestro clima, otras simplemente traspuestas. Sin embargo, ventanas y paisaje, luz, aire y vegetación conjugan para los caraqueños los signos en que se expresa la poesía de la ciudad, introduciéndolos dentro de sus espacios habitables en una interacción entre la ciudad y la naturaleza. Entonces, bueno, esa era la introducción. Ahora les cedo el micrófono. Gracias a todos. Yo hablo muy mal, ¿no? Gracias a todos por venir. Aquí vemos lo que es el Valle de Caracas. Más así. El Valle de Caracas, donde me ha tocado principalmente trabajar. Esta tenemos unas cuantas vistas de lo que es el contexto desordenado. Por un lado tenemos las barriadas, por otro lado las grandes edificaciones, las calles arboladas. Igual el paisaje del que hablamos. Estas son edificaciones donde se aprovecha la luz y los materiales para crear espacios agradables y ventilados. Este es el centro comercial Los Molinos, la primera gran obra que yo hice. Se ganó por concurso privado. La idea del centro comercial era crear un nuevo punto de crecimiento para el sector, para mejorar. En realidad no se logró, pero él se hizo con toda las intenciones de mejorar el sector. Es un poco difícil de explicar. Tiene un espacio central que en lugar de subir por escaleras son unas rampas continuas. Tiene vegetación, túneles de ventilación para no usar aire acondicionado, y esto en concreto y marca los 60 centímetros que van subiendo cada rampa. Esta es la entrada principal, que se le da mucha importancia para provocar pues, al caminante la curiosidad por entrar. Se bordea todo con comercio para crear una relación interior-exterior y no solamente interior. Bueno, aquí está como en forma de flor,
con los pétalos cada volumen y un techo transparente. Luego atrás tiene una torre de comercio industrial que complementa el conjunto. Esta es la única escalera mecánica que hay, que está sobre el espacio central a manera de mirador. Ya. Estas son las rampas que van bordeando todo ese espacio y la vegetación que nunca puede faltar. Estos son varios edificios de vivienda multifamiliar, donde ya en esa época, el primero es del año 79, que ya utilizábamos la vegetación como protección solar. Ajá. Esta es vivienda multifamiliar, pero de playa. Entonces, en aquella época que le pusimos, esa era fachada norte, se pusieron todos los antepechos de cristal, lo cual trajo cierta crítica, porque se pensaba que el vidrio no era lo adecuado, pero luego los apartamentos quedaron muy bien porque uno podía estar en la sala y no perdía la vista al mar, que estaba justamente abajo del edificio. Este es el centro de servicios en La Urbina, que tiene es muy sencillo, tiene una estación de servicio abajo y arriba tenía 2 niveles de comercio industrial, y lo que tiene interesante que marca la esquina, marcando así la continuidad por ambos lados de lo que va a ser toda la manzana. Y cada uno de los usos tiene entradas separadas. Por aquí estaba la industrial, allá abajo. Luego aquí es la salida de vehículos de la bomba y del otro lado está la entrada. La circulación es recta. Estos son bloques escalados también. No sirve. Estos son todos bloques escalados de manera que el aire pudiera ventilar todo el edificio, porque la circulación es recta, sale por el otro lado que también tiene bloque escalado, y estos elementos es una doble fachada como protección solar, que también están combinados en concreto con bloque calado para ventilar la bomba de gasolina. Se dejaron abiertos estos vanos aquí para que pase el aire y ventile toda la edificación. Esta es una isometría del edificio. Estos son los vanos que ventilan a toda la estación de servicio, y estos están trabajados como doble fachada para ventilación y protección solar de todas estas oficinas. ¿Vale? Este es el otro extremo, y la escalera también en bloque calado,
Entonces, desde allá hasta aquí, todo eso barre con la ventilación todo el edificio. Entonces, son áreas internas. Vamos a pasar rápido porque si no da tiempo. Este es el edificio Foforera Venezolana, que fue el premio, el gran premio de la Bienal de Quito del año 90. Ganó el primer premio entre 300 trabajos de 17 países. Entonces, son dos cubos perfectos, este y este, que se unen con un patio que tiene la proporción áurea y hacia los cuales estos dos edificios se ventilan. Aquí la protección solar es doble, tiene aquí unos aleros abiertos arriba para que salga el aire caliente y la vegetación que se usa también en parte como protección solar y en parte para tamizar las vistas hacia el exterior, porque aquí había una chivera de Cantebé y luego hacia el otro lado tenemos todo lo que son los barrios de Antímano. Entonces aquí el edificio vive hacia adentro porque hacia afuera el contexto está muy degradado. Ahí se ven los cubos, son cubos perfectos de 18 por 18 por 18 y luego sigue la trama. Aquí al frente se acabó la pila. No. Aquí el cubo del frente se rompe y penetra para marcar la entrada al edificio. Bueno, estos son esquemas iniciales de lo que fue el proyecto. Aquí se ven los barrios que tenemos y esta era la chivera de Cantebé. Entonces protegimos todo esto con vegetación. Y aquí es desde adentro, mirando hacia afuera, con vidrio, para no perder la visual hacia el contexto. Arriba queda abierto completo para provocar la corriente de aire desde el gran muro calado hacia la calle. Entonces, por aquí sale toda esa ventilación. Sí, aquí más o menos. Bueno. Ajá. Esta sería la entrada que va disminuyendo, pasa por un espacio más estrecho y luego se abre hacia el gran espacio del edificio. No sé. Terminaremos con este. Dale. Este es el espacio a 5 alturas, donde las oficinas miran hacia acá. Aquí hay una vegetación muy importante porque con esa vegetación pues se oxigena el ambiente, se produce cierta humedad y bueno, esto es como una cortina vegetal, una cortina de bloque y la vegetal abajo.
están las plantas, pasa, no importa. Como se van reduciendo aquí. Aquí se van reduciendo. Este es el gran muro, la gran cortina de luz con su jardinería abajo. Sigo, pero hay mucho. Dale, pues. Bueno, únicamente este edificio me pidieron que fuera de Cortiungol y yo dije que no era lo adecuado para el lugar y entonces propuse cubrir con esta malla metálica y entonces todo, yo no sé aquí, estas mallas que permiten que no penetren los rayos solares, pero que no se pierda la visual interna hacia el exterior. Y esta es la fachada oeste, donde se ubican todos los servicios para proteger el edificio. Ya. Dale. Este es el mismo, aquí están las pantallas, las plantas, bueno. Aquí se ven las pantallas, aquí está, ¿ves? Arriba se ven cerradas para que no penetre el sol y abajo uno no pierde la perspectiva de la ciudad. Este, el edificio Café Mejía, todo el mundo lo conocerá. Este tiene de particular que inicia, en realidad, remata una gran manzana que se inicia en la avenida que sube en Altamira, sube de la autopista y es triangular y remata en este espacio donde se cruzan la avenida Libertador con la avenida Miranda, remata con un volumen que de noche debería ser como un faro de luz para que los visitantes se orienten como lugar de encuentro, como lugar de estar. Hay una plaza que esa no la diseñamos nosotros, pero que remata el conjunto. Está protegida con elementos de protección solar hechos en metal perforado. En realidad esto fue un poco mal calculado porque entra mucho sol. Ha debido ser más tupido, pero bueno, eso fue lo que se hizo. La parcela era muy complicada porque era triangular y para los estacionamientos y eso tuvimos bastante problemas. Y estaba previsto arriba un helipuerto que no se usó. Esta es la escalera de emergencia. ¿Sí? ¿A quién le estoy quitando tiempo? Este es el Palacio de Justicia de Barcelona. Ese palacio. Esto se hizo a raíz en el año 97. Se modificó legalmente. ¿Cómo se llamaba eso? Ahora me olvidé. Bueno, se modificó. Las leyes pues se modificaron, entonces hubo que modificar todos los palacios de justicia. Aquí existía uno, pero no, las nuevas normas
no permitían, no cabían dentro de lo que había. Entonces se vació toda la estructura, se dejó nada más los puntos húmedos y se creció hacia afuera el edificio, llenando así las áreas que faltaban. El Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, esto, por ejemplo, son las circulaciones privadas, porque el Palacio de Justicia tiene 3 tipos de circulación que no se deben cruzar: la pública, la privada y la de seguridad. Entonces, bueno, esto era lo que era el edificio original y esto es lo que las modificaciones estructurales que se le hicieron. Se creció aquí, todas estas áreas fue crecimiento y se vació completo todo y se rehizo. Este era el original, que algunos decían, ¿por qué no volvieron a hacer eso? Que estaba muy bien. Bueno, estos elementos eran de asbesto y sabemos que el asbesto es cancerígeno, entonces eso había que cambiarlo de todas maneras. Esto es uno de los pasajes del estacionamiento, un pasaje de seguridad desde el estacionamiento hasta la entrada principal. Este es el muro de afuera, aquí está, este es el otro lado, que es abierto porque se conectaba con la gobernación y entonces ya era un paso abierto peatonal. Este es uno de los crecimientos y aquí sí, esto es utilizado únicamente por el personal del edificio. Ya lo vieron. No hay uno que se vea. Estos son los muros. Bueno, aquí lo pongo para recordar que nuestra naturaleza es lo más bello que tenemos y que debemos cuidarla. Entonces, Sí, seguimos con Marileno Baica entonces. Bueno, yo me voy a referir, después de esta magnífica obra que ha presentado Hélène de Garay, de quien voy a hablar un poquito al final en relación a Giovanna Merola y a lo que plantea Giovanna Merola. Estas conferencias surgieron a raíz del libro de Giovanna Merola, Arquitectura es femenino, escrito en el año 1991 cuando estábamos en la Facultad de Arquitectura. Y yo tuve la suerte a lo largo de la historia de mi profesión y de mi carrera académica de estar al lado de Giovanna, tanto aquí en Caracas como previamente, anteriormente, en Francia. Entonces voy a hacer una comparación permanente de los planteamientos de ella y lo que ha sucedido con la mujer y la arquitectura en Venezuela.
segundo. Esta es donde voy a hablar un pelín más, porque es que quiero poner en contexto los planteamientos de Giovanna sobre el hecho de que la mujer tiene una particularidad en el campo de la arquitectura que la diferencia del hombre y ha estado subordinada al hombre toda la vida. Entonces Giovanna, en su libro Arquitectura es femenino, en una breve reseña sobre la mujer y la arquitectura, hace mención de los primeros grupos humanos que poblaron el planeta. Allí ella muestra que desde entonces, casi desde la época de las cavernas, la distribución, que hoy podríamos decir era una forma de diseño, de los espacios en los que se resguardaban, eran de las mujeres, mientras que los hombres ejercían la autoridad que les otorgaba el hecho de salir al exterior a buscar el sustento del grupo familiar. Esta situación tuvo pocas variaciones a lo largo de los siglos. Y cuando, dando un salto gigantesco, nos ubicamos en los siglos XVIII y XIX, nos encontramos con que los hombres seguían dominando el espacio público y las mujeres pertenecían al espacio privado. Según la mentalidad de la época, uno de los argumentos era que los hombres estaban mejor dotados física e intelectualmente. Pero en el mundo, en estos siglos, empezaron a ocurrir cambios a raíz de la revolución industrial, tecnológicos y sociales, que propiciaron el surgimiento de las vanguardias femeninas emergentes que empezaron a luchar por las reivindicaciones de la mujer. Estas vanguardias, como ha pasado siempre, se dividieron en las moderadas y en las que se volvieron radicales, que llegaron incluso a atacar propiedades masculinas de hombres poderosos, lo cual hizo que sus logros tuvieran un cierto freno, porque le dieron argumentos a quienes decían que las mujeres eran emocionales y violentas. Finalmente, en la primera década del siglo XX, la mujer comenzó a jugar un rol protagónico que todavía se está ganando en la lucha por el sufragio, libertades civiles, el control de la natalidad, el divorcio, la legalización del aborto, la prohibición de la violencia de género, etc. Del mismo modo, se empieza a acelerar el papel de la mujer arquitecto, profesión tradicionalmente ejercida por el hombre. En este contexto aparece Giovanna Mérola. Yo conocí a Giovanna en la Francia de los años 70. Participamos ambas de la euforia del París de aquellos tiempos, donde ella combinó estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales con activismo en el movimiento de liberación femenina, al cual siguió perteneciendo durante el resto de sus días. Los movimientos culturales, feministas, sociales y políticos, algunos radicales, otros pacifistas, apuntaban hacia el progreso, la renovación de la educación, la paz y el amor, como estandartes de la felicidad y del bienestar de las mayorías. Giovanna permanentemente rescató al feminismo como bastión para avanzar y como hilo conductor de toda su vida y de todas sus acciones y sus proyectos. Coincidimos entre todos sus proyectos en la defensa del medio ambiente, ella a través de la ecología y yo a través de la arquitectura bioclimática. Luego de esos momentos maravillosos, con el paso del tiempo se desplomaron las grandes ilusiones colectivas y la juventud combativa condujo sus causas muchas veces a insertarse en el sistema político y económico imperante en la época. Giovanna nació en Padula, como lo dijo Henry en la sesión anterior, en Italia, en 1947,
y falleció en su momento más productivo en el 2003 en Venezuela. De profesión bióloga, con maestría en Sociología del Desarrollo, posgrado de Ecología en Francia. Fundadora del Grupo de Mujeres Latinoamericanas en París y de varios grupos feministas venezolanos, como Miércoles, La Conjura, La Mala Vida. Publicó, entre otros libros, En defensa del aborto en Venezuela, Plantas medicinales para la mujer y Arquitectura femenino, que es al cual nos referimos hoy. Profesora de la facultad desde 1978, con doctorado en urbanismo en 2001. Tuvo a su cargo diferentes cátedras y redactó el proyecto de la creación en 1992 del prestigioso Centro de Estudios de la Mujer de la UCB, que aún funciona en la universidad. En su obra emblemática, Arquitectura femenino, Giovanna afirmaba que la emancipación de la mujer constituye un reto histórico mundial. Trata de romper atavismos, los atavismos de la época, porque ella era una mujer de izquierda, y define al feminismo como un movimiento social contra un orden no natural modificable, sin ataduras ideológicas. Sin embargo, a la vez lo considera una ciencia de concepción materialista, no subordinado a la lucha de clases, sino autónomo. Como pueden ver, las contradicciones de la época, el marxismo, el feminismo, la mujer. Mediante la fusión de sus conocimientos de ecología y feminismo, desarrolla el concepto de ecofeminismo, al que cataloga como nuevo humanismo, y se plantea modificar los roles establecidos por los hombres e internalizados por las mujeres para lograr una arquitectura que responda a las necesidades reales, para lo cual se deben traducir los requerimientos femeninos con una visión propia de la mujer. Ella planteó siempre que había una visión de la mujer de la arquitectura que no era la misma que tenía el hombre. Desde el IDEC, Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, donde hice mi vida académica desde 1977 hasta el presente, pude seguir la trayectoria de Giovanna. Estuve presente durante la edición del libro Arquitectura femenino, en el cual fui una de las entrevistadas. En el instituto, además del desarrollo de tecnologías constructivas y de nuestras actividades de investigación y docencia, producíamos y construíamos prototipos y edificaciones sin descuidar la búsqueda de las políticas para mantener actualizada la universidad. Paralelamente, Giovanna mantenía una actividad entusiasta, con una capacidad titánica para integrar saberes y abarcar una diversidad de temas, siempre con el hilo conductor de la emancipación de la mujer. Para su libro Arquitectura femenino, Giovanna quiso complementar sus planteamientos sobre mujer y arquitectura con entrevistas a arquitectas de la facultad sobre sus experiencias como estudiantes y luego como profesionales. Aquí estamos las tres entrevistadas. La mayoría coincidimos en exponer razones personales y familiares, más que vocacionales, para elegir la carrera de arquitectura. Nos decía, arquitectura es una carrera más para la mujer. También hubo acuerdo en que la facultad no discriminaba a las estudiantes femeninas. Nunca sentimos, la mayoría de las entrevistadas, discriminación en aquellos años por nuestros profesores. Lo que sí señalábamos era, en aquellas épocas de renovación, la subjetividad y carencia de metodología en la enseñanza del diseño. Hoy me retracto de esa crítica que hice en su momento, porque pienso que tuvimos en diseño a los mejores maestros de la arquitectura que nos mostraron a la arquitectura como arte, técnica y acto social, como lo planteaba Villanueva, y nos dejaron desarrollar nuestra creatividad para diseñar edificaciones como debía ser. Respecto a la otra pregunta de Giovanna, si se puede inferir si un proyecto es de hombre o mujer,
la mayoría consideramos que era muy difícil, que uno ve un proyecto y ahí no se infiere si lo hizo un hombre o lo hizo una mujer. En cuanto al aporte femenino a la arquitectura venezolana, se reafirmó que ha sido muy importante desde mediados del siglo XX, pero el reconocimiento externo ha sido hacia los hombres arquitectos. Y las mujeres arquitectos se han adaptado, era lo que planteaba Giovanna, a la arquitectura masculina para poder ser reconocidas. Ella seguía planteando una arquitectura femenina. ¿Cómo lo veo yo hoy en día pensando en todos estos planteamientos que hizo Giovanna Mérola sobre mujer y arquitectura? Tengo más preguntas que respuestas. Es que deberíamos cuestionar las representaciones particulares y tradicionales de género en los espacios. Es que es necesario buscar cuál es la óptica femenina para hacer una arquitectura diferente a la de los hombres o complementarla. No tengo respuestas claras para esas preguntas. Creo que existen criterios o pautas universales para los requerimientos de una arquitectura innovadora y que a partir de allí es valedero tomar en cuenta la diversidad del género humano, no solamente en género masculino, femenino y los nuevos géneros que tenemos ahora, sino tomar en cuenta la diversidad en cuanto a edades, arquitectura para niños, para ancianos, para jóvenes, pero eso se refiere a la programación de los espacios y no la arquitectura desde el punto de vista de sus fachadas o de su estética. El mundo ha seguido su curso y es difícil restringir la creatividad a asuntos exclusivos de género masculino o femenino, dado los cambios al respecto y los avances sociales. Por otro lado, pienso que el movimiento feminista, con todos sus excesos y cualidades en Venezuela, sigue siendo un bastión para el cambio social. En la Universidad Central de Venezuela sigue funcionando el Centro de la Mujer, creado por Giovanna todavía hoy en día, con personas muy bien reputadas y que tienen diversas iniciativas, incluyendo una maestría de estudios de la mujer. Para mostrar lo que ha sido la mujer en la arquitectura, hay tantos ejemplos. Yo escogí uno internacional, que es Zaha Hadid, porque ella ha tenido importantísimos logros, tuvo, porque ya falleció, y éxitos internacionales, a la par que los hombres arquitectos de su época. Primera arquitecta en ganar el premio Pritzker en el 2004, planteó el desconstructivismo, el futurismo, o sea, innovó realmente en arquitectura orgánica conectada con el paisaje, uso de materiales innovadores, como la piel del concreto, además del acero y el hormigón. Construyó obras en el mundo entero, el Centro Acuático de Londres, entre otros, y basó su obra principalmente en la arquitectura, el paisaje y la geología. Fue la primera mujer en ganar el premio, ¿cómo que se pronuncia? Pritzker, en el 2004, y entre sus obras más emblemáticas, en el mundo entero, el Centro Cultural de Heida, en Azerbaiyán, la Opera House en China, el Centro Acuático de Londres, el Museo Nacional de Arte en Italia. Bueno, realmente fue una mujer prolífica que hizo maravillas en arquitectura. El trabajo de Zaha Hadid fue objeto de exposiciones aclamadas por la crítica mundial. En el Museo Salomón Guggenheim de Nueva York, el Museo de Diseño de Londres, etc. Y es interesante que tanto ella como otras internacionales lograron una capacidad mediática y un éxito, hicieron una arquitectura comparable a celebridades masculinas contemporáneas como Norman Foster, Frank Gehry o Jean Nouvel. Entre las arquitectas pioneras de la arquitectura venezolana
tenemos a las dos presentes hoy aquí, Hélène de Garay, que como pudimos ver, no tengo mucho más que decir, tiene una obra formidable. Escribieron de ella que tenía un excelente manejo de la escala, de las implantaciones, adaptación al entorno urbano, espacios jerarquizados, luminosos, proporcionados y ventilados, adecuada selección de los materiales de construcción, materiales de detalle constructivo, etc. Igualmente, Mari Carmen Sánchez, que también ahora vamos a conocer su obra, una persona destacada que ella nos dirá si tuvo problemas con el elemento masculino, pero creo que tuvo la oportunidad de hacer muchas obras magníficas en la Venezuela del siglo XX. Luego me refiero a las pioneras, otras pioneras como Gego, Gertrude Goldsmith, que nació en Hamburgo, Alemania, y hacía las reticularias desde 1969, y además fue docente, profesora de la facultad, también reconocida mundialmente. Todas estas mujeres venezolanas, que fueron pioneras desde los años 50 y lograron imponerse como mujeres en el mundo de la arquitectura contemporánea y de los éxitos, han incursionado exitosamente en el campo masculino, y sus respuestas son adecuadas y muy bien logradas, sin necesidad de lo que planteaba Giovanna, por lo menos hasta este momento, de una óptica femenina. Pero el futuro se presume diferente. Creo que nos está sucediendo, que realmente estamos entrando en una nueva era que nos depasa completamente a las que venimos del siglo pasado. Nosotros seguimos leyendo como obras clásicas El segundo sexo de Simone de Beauvoir y Muerte y vida de las grandes ciudades de Jean Jacob, que siguen siendo pertinentes hoy en día. La arquitectura está evolucionando para adaptarse mediante sus servicios a las funciones y cambios culturales del ser humano. Quienes aplican hoy el día el diseño desde la perspectiva de género se plantean considerar todas las variables y tomar decisiones coherentes con esa realidad. Su aplicación requiere la definición del programa arquitectónico que debe dar respuesta a necesidades concretas de la realidad y que va más allá. Es la arquitectura entendida como una respuesta coherente y equilibrada a nuevas necesidades, nuevas culturas y a unos tiempos determinados. Un ejemplo de los muchos que están apareciendo hoy en día por emblemático es el diseño del baño. El baño pensado a partir de una experiencia segura para personas trans, madres amamantando y niños en espacios, que permita la fluidez de circulación y accesos amplios para seguridad y confort. Grandes arquitectos los han planteado, algunos en el ámbito privado, logrando la privacidad para el uso de todos estos nuevos grupos de personas, y otros considerando un ámbito más colectivo, mucho más difícil de instaurar en la práctica y en la realidad. La última. ¿Cuánto tiempo ya? Sí. Bueno, en esta última diapositiva yo quiero mostrar los grandes cambios, cómo lo bueno también caduca. Haussmann saneó gran parte de París y la convirtió en la ciudad luz en su momento. Junto a las grandiosas avenidas, Haussmann creó plazas, parques urbanos, sistemas de cloacas que no existían, acueductos, una red de gasoducto para iluminar las calles y edificios, y terminamos logrando tener la gran ciudad luz que fue París. Esa infraestructura urbana se complementó con audaces estaciones de tren, la Ópera de París, teatros, el Mercado de Leal y una sensacional red de avenidas que irradian desde el Arco de Triunfo en el corazón de la Plaza Étoile. Sin embargo,
Actualmente, el desarrollo, se están dando respuestas completamente distintas a la expansión urbana insostenible que ocurre en esta ciudad y en todas las grandes ciudades en este momento. Una dependiente del automóvil al tránsito deficiente que ha caracterizado el crecimiento de las ciudades en todo el mundo en el último siglo. Haussmann mejoró enormemente las condiciones del París de la época y en el siglo XXI está convertido en una urbe insostenible, dependiente del automóvil y que busca ciudades verdes, menos contaminadas, más humanas e inclusivas y con menos transporte automotor. Aquí cabe agregarle contenido al término inclusión que usaba tanto Giovanna e investigar cómo se obtiene una arquitectura que no deje fuera ningún requerimiento o necesidad humana legítima. Bueno, entonces para la tercera intervención va a ser la de Mari Carmen Sánchez. Le doy la palabra entonces. ¿Aló? ¿Sí? ¿Oigo? Ok. Buenos días. En vista del poco tiempo que tenemos para presentar nuestras ideas y nuestros nervios naturales de la ocasión, preparé estas cortas líneas que procederé para leer. Para comenzar por el principio, y primero que nada, sirva estas palabras para agradecer al arquitecto Henry Vicente por su comprometida labor de difusión de las ideas de arquitectura y, por supuesto, Arquitectura es Femenino, por juntarnos esta mañana y volver a traer a la actualidad las inquietudes plasmadas en el libro de Giovanna Merola, hace más de 30 años. A través de mi experiencia profesional, la práctica proyectual ha estado siempre acompañada de la labor docente y la reflexión teórica, lo cual nutre y obliga a una revisión constante de las propias ideas y conceptos, tanto para transmitirlas a través de la docencia como para materializarlas en forma de obras y proyectos. ¿Cómo enseñar arquitectura? ¿Cómo pensar arquitectura? ¿Y cómo hacer arquitectura? Tres formas diferentes, enriquecedoras y complementarias con una misma esencia. Estas tres líneas no son secuenciales, sino simultáneas y se retroalimentan entre sí. Cómo enseñar arquitectura marca una experiencia docente, la cual es sumamente demandante y altamente satisfactoria. Como asistente de mis profesores al inicio de mi carrera, como tutor y jurado en diferentes universidades nacionales e internacionales y como profesor de diseño arquitectónico en la UCB por más de 25 años. El esfuerzo docente para transmitir a los estudiantes conceptos abstractos obliga a ordenar los propios pensamientos en un ejercicio de constante reflexión. ¿Cómo pensar la arquitectura? En el cual se destacan y jerarquizan ideas o proyectos en los cuales se ha trabajado con mayor interés. Los espacios públicos, nuestra condición climática tropical, la preservación del patrimonio construido. Estos son temas que hemos planteado y confrontado en eventos destinados al intercambio y creación del conocimiento, así como los estudios doctorales realizados en el 2016
sobre el patrimonio cultural. Hemos participado en jornadas de la Sociedad Galileana de Investigación de la USB y las Jornadas Internacionales Bioclimáticas de UNED, en diversos congresos como el Seminario Latinoamericano de Arquitectura en Uruguay y el Congreso de CENCREM sobre Patrimonio, Contexto y Conservación en La Habana. También de hacer planteamientos sobre las comunidades autosuficientes de China y llevar nuestra experiencia ante colegas de París. ¿Cómo hacer arquitectura? En estos más de 50 años del ejercicio he tenido la fortuna de enfrentarme a numerosos proyectos de distintas tipologías, cada uno de ellos con una historia particular de dificultades y éxitos. Todos, tantos los que se construyeron como los que permanecen en planos, los que se publicaron como los ocultos, los que participaron en concursos o los que fueron sometidos a grandes dificultades económicas. Cuando eres arquitecto, todos y cada uno de los proyectos llevan tu esencia. Es así que comienzo con una vivienda unifamiliar, que representa el espacio público más íntimo, la casa Avalon diseñada para el compartir de los integrantes de la familia que la habita. En este caso, este espacio sirve también como conector visual entre lo público de la calle y el paisaje exterior que orienta sus visuales. Cuando se agrupan estas unidades en conjunto, el espacio se desplaza al exterior de la vivienda, sale de la intimidad y genera espacios colectivos intermedios. En este conjunto, ubicado en la Trinidad, formado por 7 unidades, el pequeño espacio público conecta su interioridad con la calle y permite a los vecinos compartir paisajes y vientos. Estas agrupaciones crecen dando lugar a colectivos mayores de vivienda multifamiliar, que requieren áreas comunes más generosas que intermedian entre el público exterior y lo privado de los usuarios. El Parque Residencial Orituco, por las condiciones de su terreno, estas áreas se ubican en el nivel superior de una pieza intermedia que contiene los estacionamientos. Se trabajó un volumen de fachada y algunas fragmentadas por producir la mayor cantidad de sombreamiento sobre sí mismo, de manera de compensar las dificultades de su orientación solar. Este recurso redunda en una imagen del conjunto que se relaciona con la perspectiva lejana de la ciudad y el paisaje que le sirve de fondo. Pero la vivienda puede ser parte de conjuntos con usos diversos. Este proyecto de alta densidad, ubicada en Puerto La Cruz, se desarrolla en un terreno con un largo frente de visuales sobre el Mar Caribe. La envergadura y diversidad de usos que lo conforman, vivienda, comercio, oficina, estacionamiento, servicios, hacen que las áreas públicas trasciendan el concepto de áreas libres de expansión y se conviertan en espacios de escala urbana para el uso de todos los ciudadanos. Estas zonas se cubren con grandes planos inclinados formados por elementos parasolares que controlan la insolación, permiten el aireamiento y producen un microclima controlado, dotando a la ciudad de un paseo peatonal arborizado y de una galería cubierta y protegida que se extiende a lo largo del frente marino. En este mismo orden de ideas, tuvimos la oportunidad de plantear una torre de oficinas, ubicada en la Plaza Morelos, en un contexto urbano totalmente diferente, un terreno pequeño y de geometría difícil, en una zona conflictiva y de alto compromiso, rodeada de edificios importantes de la cultura como el Teatro Teresa Carreño, la Plaza de Museos o el antiguo Ateneo. En respuesta a estas condiciones contextuales, se decide implantar esta torre limitando lo más posible su contacto con el suelo, liberándolo a nivel de calle para producir espacio urbano de uso público relacionado con su entorno, que actúa como un conector de suelos y visuales.
Por otro lado, la experiencia de la generación de espacios públicos tuvimos la oportunidad de realizarla con el diseño del Teatro de la ciudad de Cumaná, ciudad de mar y río, con la propuesta de un gran parque cultural. Este edificio propone que sus áreas públicas como vestíbulos, zonas de acceso, zonas de descanso, sean libres y abiertos tanto al uso ciudadano como a la brisa, al paisaje y a los recorridos visuales. Se forman plazas y galerías abiertas, protegidas de grandes cubiertas con terrazas elevadas que sirven tanto de sala de espectáculos al aire libre como de miradores sobre el río y el parque en que está inmerso, así como lugar de libre intercambio y disfrute ciudadano. Otro elemento de este conjunto que desarrollamos es la sede del Ateneo. Es una casa de la cultura con espacios de biblioteca, salas de exposiciones, teatros, etc. Este edificio se ubica paralelo a la vialidad del acceso y tiene el doble compromiso de definir borde urbano y conformarse en puerta de entrada al conjunto, es decir, del límite permeable y esponjoso entre la ciudad y el parque. En cuanto a la intervención de edificios patrimoniales, una experiencia interesante y compleja fue el proyecto de recuperación y ampliación del Museo de Arte Coro, ubicado en un inmueble patrimonial llamado el Balcón de Bolívar, una casona de adobe del siglo XVI con el casco histórico colonial de Coro, patrimonio de la humanidad. Se plantea la recuperación de la casona y su ampliación en un terreno adyacente con un proyecto de nueva planta. Para este proyecto utilizamos como herramienta de trabajo el análisis bioclimático, el cual brindó luces de cómo recuperar la maltratada edificación, así como gestionar el nuevo proyecto de la mejor manera. Se cumple además con el compromiso urbano patrimonial de preservar la memoria ciudadana. La siguiente experiencia en la línea de la intervención patrimonial se realizó en un contexto diferente, urbano y moderno, en una de las arquitecturas más emblemáticas de Caracas, como es el conjunto de la reurbanización El Silencio, obra de Carlos Raúl Villanueva en los años 40, con un proyecto de recuperación en un importante espacio interior ubicado en la planta baja del bloque 1, eje central del conjunto y remate visual de la avenida Bolívar. Se interviene en estos locales con un proyecto de refuncionalización, consecuencia de los cambios de usuario y de las nuevas necesidades sociales que plantean las ciudades en su evolución, a las que los edificios patrimoniales deben responder para garantizar su vigencia y su permanencia en el tiempo. Con estos mismos criterios acometimos la propuesta para el nuevo terminal de pasajeros de aeropuertos de Ciudad Bolívar en un concurso de ideas convocadas por la Gobernación. Se propone un conjunto formado por dos piezas interceptadas. Como respuesta a la perspectiva de la avenida, se propone el edificio del terminal con una imagen simbólica de reimplementación tecnológica del paisaje natural de la región que nos habla del futuro. Con una segunda dirección, se remata en un eje visual con un nuevo espacio público para la ciudad, una plaza destinada al rescate y reubicación de la avioneta de Jimmy Ángel, descubridor del Salto del Ángel, la cual es una pieza perteneciente a la memoria colectiva de la región. De esta manera concluyo el tránsito a través del laberinto del pensamiento y la acción, usando como guía las ideas de arquitectura planteadas al inicio, los espacios públicos que compartimos, el clima que nos envuelve y condiciona, el patrimonio que nos recuerda quiénes somos. Ya para finalizar, revisando y releyendo las entrevistas recopiladas en el libro que hoy nos reúne, el cual salió a la luz hace más de 30 años de las manos de Giovanna Merola, los temas allí tratados están absolutamente vigentes y con frecuencia son discutidos en foros y presentaciones como esta.
En los últimos 50 años, en el mundo occidental, las mujeres han ido ganando terreno profesional en diferentes áreas del conocimiento. En arquitectura y en nuestro país han habido oportunidades para el desarrollo de proyectos de todos, de toda índole, donde mujeres y hombres han participado de manera activa. Mi punto de vista continúa siendo el mismo. El género no condiciona la forma de hacer arquitectura. Hombres y mujeres tienen las mismas capacidades y enfrentamientos ante el hecho arquitectónico, cada uno con sus particularidades propias. Sin embargo, definitiva y lamentablemente, no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para ejercerla. No por sus capacidades, sino por otros muchos temas. Muchas gracias. Bien, voy a invitar a Helen y a Marilén para que vengan de nuevo por acá y podamos abrir una sesión de preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a las tres por este panorama y por este trabajo y obra que nos han mostrado y además las reflexiones que han generado sobre este tema. Entonces, pues se abre un ciclo de comentarios, preguntas, etcétera, para el público. Preguntas y comentarios. Preguntas siempre tienen como una valoración más grande, pero comentarios son también bienvenidos. Eso sí. ¿Qué tal? ¿Se oye? Más pegadito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se oye? Solamente algunos comentarios sueltos y desordenados, porque realmente uno tampoco viene preparado para tan hermosa presentación, aunque seguir los trabajos de Ellen y de Mari Carmen no, para algunos no nos ha resultado novedoso o le hemos podido realmente hacer seguimiento como miembros en algún momento de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. Así que mi respeto y admiración, porque siempre es bueno refrescar todos esos trabajos extraordinarios que ellas han hecho. Otro comentario suelto es, cuando yo estudié arquitectura en la Universidad Central en los años 70, sí se notaba una discriminación hacia las mujeres que estudiaban arquitectura. Y era muy marcada. Habían profesores que sencillamente pensaban que las mujeres no debían estudiar arquitectura. Que se fueran a odontología, se fueran a secretaría comercial, lo que les ocurriera, pero que arquitectura no era para las mujeres. Eso me tocó verlo, vivirlo, y
puedo decir con gran alegría que eso ha cambiado radicalmente. Ahorita como profesor, durante los últimos años que he sido docente de la materia de diseño en la Universidad de Santa María, me hace sentir muy bien que nunca menos del 70% de mis estudiantes son mujeres. Mujeres muy entusiastas, interesadas, investigadoras alegres y, por supuesto, venezolanas hermosas. Así que, bueno, ese es otro comentario suelto, pero como diciendo cómo han cambiado las cosas, por lo menos en el sentido como yo las he vivido, ¿no? Bien, eso es.